Hola a todos, que Dios les bendiga de una manera especial en este hermoso día. Quiero darle toda la honra y toda la gloria a mi Señor Jesús, el único Salvador y Redentor, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El tema de la reflexión en este día se titula El judaísmo mesiánico. Primero, vamos a ver qué es el judaísmo. El judaísmo es considerado como la religión más antigua. Hace más de 4000 años que comenzó. Y en el judaísmo se basa en lo que en el idioma hebreo se le llama el Torá, que en español es traducido a la ley de Moisés, y está basado en los primeros 5 libros de la Biblia, el cual lleva como autor a Moisés. Moisés los escribió. En el judaísmo, los judíos creen en el Torá y en el Antiguo Testamento, lo que ellos le llaman el Tanakh, la Biblia hebrea, la Biblia judía. Y el Tanakh está compuesto por 3 palabras hebreas. La T de Torá, que es la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés. La N, Nevi'im, que significa los profetas. Todos los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos por los profetas mayores y profetas menores. Y la K de Ketuvim, que significa escritos, y tiene que ver con los libros de poesía, como los Salmos, Cantar de los Cantares y todos estos libros. En el judaísmo, los judíos solamente creen en el Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento como un testamento que fue inspirado por Dios. Solamente creen que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Y ellos también creen en lo que le llaman el Talmud. Y el Talmud, ellos creen que así como la ley, el Torá, fue dado a Moisés por escrito, también el Talmud fue dado a Moisés oralmente por Dios. Y lo que los judíos creen es que el Torá, lo cual lleva un sinnúmero de mandamientos y reglas, pues el Talmud explica o enseña a cómo llevar a cabo esos mandamientos y esas reglas que el Torá está escrito. En el judaísmo, los judíos creen y viven bajo la ley. No viven bajo la gracia porque no creen en Jesucristo. No creen que Jesucristo vino hace 2000 años atrás y Él es el verdadero Mesías. Ellos no creen en Jesús como el Mesías. Por lo tanto, no viven bajo la gracia, sino bajo la ley. Y guardan todas las cosas de la ley. O lo que ellos pueden guardar de la ley. Porque bíblicamente, la Biblia habla claramente de que nadie, absolutamente nadie, pudo ni podrá cumplir toda la ley. Solamente Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley y ponerle fin y traer a la luz la gracia. Y que por la gracia y la fe en Cristo Jesús es que podemos ser salvos y no por las obras de la ley. Los judíos creen en la circuncisión y guardan religiosamente el día de reposo, así como celebran todas sus fiestas importantísimas cada año,
comen ciertas comidas. Hay muchos animales que ellos no comen, no los consideran limpios. Ahora, eso en resumen es lo que ellos creen en el judaísmo y los judíos. Ahora, el judaísmo mesiánico es una persona que es de Israel, judío, que ha creído que Jesús es el Mesías. Esa persona se convierte en un judío mesiánico. O sea, después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y vino el día de Pentecostés, y los apóstoles comenzaron, y los discípulos y los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, y muchos se convertían al evangelio de Jesucristo. Muchos de esos judíos se convirtieron en judíos mesiánicos que creyeron en Jesucristo. Ahora, muchos de ellos, aunque creyeron en Jesucristo y se convirtieron en judíos mesiánicos, pero siguieron con las prácticas judías, siguieron guardando el día de reposo y la circuncisión y todas estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estos judíos trataron de imponerle a los gentiles creyentes cristianos que tenían que guardar el sábado y ser circuncidados y guardar todas estas prácticas judías para poder verdaderamente tener un encuentro con Dios y ser salvos. Y si nos vamos al capítulo 11 y capítulo 15 de los Hechos, podemos ver cómo se forma una discusión grande. Porque cuando estos judíos mesiánicos tratan de forzar e imponerle a los cristianos gentiles que tenían que guardar el sábado y que tenían que ser circuncidados y guardar todas estas prácticas, el apóstol Pablo sale en defensa y tiene una discusión fuerte con ellos, en la cual les habla en el capítulo 15 de los Hechos y les dice por qué tratan de imponer sobre los gentiles creyentes cosas que ni siquiera vuestros padres pudieron cumplir. El mismo Dios que ha traído salvación para ustedes y les ha dado el Espíritu Santo es el mismo Dios que tiene salvación para ellos, los gentiles, y les ha dado el Espíritu Santo. Y les dice que no por las obras de la ley es que somos salvos. No es por obras, sino solamente y exclusivamente por la gracia y la fe en Cristo Jesús que podemos tener salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, la Biblia habla claramente en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la Biblia dice claramente en 1 de Pedro 3:15 que tenemos que estar preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estos judíos mesiánicos que trataban de forzar sobre los gentiles estas prácticas judías, de ahí comenzó ese movimiento. Y hoy en día hay muchos gentiles en muchos países del mundo y en muchos lugares, los cuales comenzaron siendo cristianos y creyentes en Jesucristo, en que solamente bajo la gracia y la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos, y han adoptado estas creencias del judaísmo mesiánico y se han infiltrado e introducido en las iglesias evangélicas y han convencido a muchos. Hay lugares como en Nueva York en el cual iglesias enteras, incluyendo al pastor, iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, han sido convencidas y se han tornado al mesianismo. Ahora, estos mesiánicos presentan que porque los 10 mandamientos establecen que es necesario guardar el día de reposo, pues todos los creyentes están en obligación de guardarlo, porque si no lo guardan están en pecado. Ahora vamos a ver por la Biblia qué nos dice la Biblia. Si es verdad que es necesario que los gentiles creyentes en Jesucristo tengan que guardar el día de reposo y tengan que seguir prácticas judaicas. Nosotros sabemos por la palabra que el periodo de la ley ya terminó. Y ahora vivimos bajo el periodo de la gracia, que significa que no somos salvos por obras, sino solamente y exclusivamente por la gracia y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mismo Jesús que la Biblia dice le puso fin a la ley. Si nos vamos a Romanos capítulo 10 y versículo 4, dice que ya Jesucristo le puso fin a la ley para justicia a todos los que creen en él. Pero dice el que piensa que la justicia viene por la ley de Moisés, escrito está, el hombre que piense que puede poner estas cosas por obra que están escritas, tendrá que vivir por ellas. En otras palabras, lo que quiere decir es que si ya Jesucristo le puso fin al periodo de la ley, a la dispensación de la ley, y trajo a la luz salvación, y trajo la gracia, y que solamente por la fe en Cristo Jesús somos salvos y no por obras de la ley, el que se cree y piense que por seguir la ley y por seguir por cumplir obras de la ley es que alcanzará justicia, si cree que por eso él podrá alcanzar justicia, tendrá entonces que vivir por ella, o en otras palabras, el que piense que por obras de la ley es que llega a Dios y alcanza a Dios, tendrá que cumplir toda la ley. No es solamente ser circuncidado o guardar el día de reposo, sino cumplir todos los mandamientos que están en la ley. Hay alrededor de 613 mandamientos y reglas que un judío tiene que seguir. Y por la Biblia sabemos claramente que nadie
Nunca nadie en la Biblia pudo cumplir la ley. Solamente Jesucristo. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Y al hacer eso, le puso fin. Y trajo a la luz la gracia y salvación por medio de la fe en él. Gálatas capítulo 5 y versículos 17 al 18 dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y Gálatas capítulo 2 y versículo 21 dice, no rechazo ni menosprecio la gracia de Dios, pues si la justicia fuese por medio de la ley, entonces el sacrificio de Jesús fue en vano. El sacrificio de Jesucristo, en el cual derramó sangre preciosa que limpia el pecado, eso no lo pudo hacer la ley. La ley le mostraba al individuo en qué había pecado y lo condenaba. O sea, no matarás, y si la persona mataba a alguien, la ley lo condenaba porque hizo algo que estaba en contra de lo que decía la ley. No matarás. Si esa persona mató, pues la ley lo condenaba y tenía que morir la persona. Pero la ley no podía traerle salvación, solución. Eso fue lo que hizo Jesucristo. La ley fue algo temporero. En cuanto Jesús llegó, cuando Jesús vino, entonces Jesús hizo lo que la ley no podía hacer. Jesús derramó sangre preciosa que quita el pecado. Bajo la ley se hacían sacrificios de animales en propiciación por los pecados del pueblo, pero no quitaba el pecado. El pecado seguía ahí, pero el sacrificio de Jesucristo, su sangre quita el pecado, limpia. Bajo la ley y los sacrificios que se llevaban a cabo a favor del pueblo, había que hacer ese sacrificio cada año por propiciación por el pueblo, por los pecados. Pero cuando Jesucristo vino, dice la Biblia que él murió una sola vez, un solo sacrificio, para traer salvación y vida eterna por medio de él. Alabado sea Dios. Y ahí dice claramente, si por la ley es que viene la justicia, entonces Jesús murió en vano. Entonces el sacrificio que hizo Jesús no valió la pena. Y eso es una mentira satánica, porque Jesucristo murió por todos. Y la Biblia dice claramente que solo su sangre limpia el pecado, que solamente Jesucristo perdona pecados, que solamente Jesucristo tiene salvación y vida eterna para todo aquel que a él viene. Gálatas capítulo 5 y versículos 1 al 4 dice: permaneced libres en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y dice: permaneced, seguid libres en la libertad con la que Cristo os hizo libre, y no vuelvan otra vez a estar sujetos a la esclavitud de la ley. He aquí yo, Pablo, les digo a ustedes que si son circuncidados guardando la ley, no necesitan a Jesucristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que guardando la ley, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley y se ha apartado de Jesucristo. Y si por la ley buscas ser justificado, has caído de la gracia. El que quiera seguir la ley y vivir bajo la ley, ha caído de la gracia y se ha apartado de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús.
no es necesario que los cristianos guarden el día de reposo. No es necesario. Primeramente, el día de reposo fue pacto perpetuo entre Dios y el pueblo de Israel. Los judíos y no la iglesia. La iglesia no existía en ese tiempo. Eso fue algo entre Dios y el pueblo de Israel. Para nosotros la iglesia, nuestro reposo es Jesucristo, en el cual nosotros podemos descansar en Él todos los días y no solamente un día. Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Y Él en ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que es necesario guardar el día de reposo para ser salvo, ni que tampoco es pecado al que no lo guarda. Los apóstoles no le impusieron a nadie que tenían que guardar el día de reposo. Es más, ellos establecieron que nadie los juzgue o trate de imponer sobre nosotros que tenemos que guardar el día de reposo para ser salvos. Alabado sea Dios. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Por lo tanto, les digo que nadie se atreva a juzgarle por lo que pueden comer, por lo que pueden beber, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Más claro no canta un gallo. Ese pacto fue entre Dios y el pueblo de Israel y no la iglesia, no a los gentiles. Si nos vamos a Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, nos dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, señal para siempre entre mi pueblo, entre mí y el pueblo de Israel. En ningún lugar dice ahí la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús hizo milagros en el día de reposo y sanidades. Y él mismo, Jesús mismo, dijo que él era más grande que el día de reposo. En otras palabras, era Dios mismo hablando. Jesús, todo Dios hablando, dijo que él era más grande que el día de reposo. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Ezequiel, alabado sea Dios, capítulo 20 y versículo 12, dice que el día de reposo es la señal del pacto mosaico. Alabado sea Dios. El pacto de Moisés. En Gálatas capítulo 4 y versículo 4, Jesús caminó sobre la tierra y vivió en los tiempos donde la ley, la dispensación de la ley era la que imperaba en esos tiempos. Ahora, Mateo 5:17 dice que Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Mateo capítulo 12 y versículo 18 dice que Jesús demostró que el Hijo del Hombre era el Señor del día de reposo. Alabado sea Dios. La Biblia también nos dice que los sacerdotes en el templo no guardaban el día de reposo y no tenían culpa de ninguna. Jesús hablando en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos del 1 al 8. Jesús dice: ¿no han leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y estaban sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes,
que no guardan el día de reposo. Pues el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mira cómo le llama Jesús. Los inocentes no guardan el día de reposo y son inocentes. Aquel que dice el mesiánico o el judío mesiánico o el mesiánico gentil que esté diciendo que es necesario guardar el día de reposo, si no la persona está en pecado, está declarando a Jesucristo mentiroso. Y Jesucristo nadie lo puede declarar mentiroso. Jesucristo es Dios y Dios dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él mismo dice claramente en este pasaje: no condenarías a los inocentes que no guardan el día de reposo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pues el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue el que vino a cumplir la ley, a ponerle fin a la ley. Alabado sea Dios, porque la ley no te podía salvar. La ley no es por fe, la ley es por obras. Pero al Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario hizo posible que sea por gracia y por la fe en Cristo Jesús que podamos ser salvos. La ley no podía hacer eso ni puede. Alabado sea el nombre de Jesús. La ley, alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria del Santo de Israel. La ley le mostraba al hombre su pecado. Y por su pecado la ley lo condenaba. Y por eso era una maldición para el hombre. Maldición, ¿por qué? Porque lo ponía bajo condenación porque había violado la ley y tenía que morir. La ley lo condenaba. Por eso dice que era una maldición para el hombre. La ley no es por fe, que todo aquel que pueda cumplir la ley era justificado por la ley. Pero la ley era demasiado para que el hombre pudiera cumplirla completa. Demasiado. Nadie podía cumplir toda la ley. Y por eso Jesús vino para ponerle fin a la ley. Porque si hubiera sido por la ley que viniera salvación, entonces nadie en la tierra entera hubiera podido nunca ser salvo. Porque nunca nadie, ni pudieron en el pasado, ni pueden, ni podrán cumplir toda la ley. Porque era demasiado para el hombre. Y el problema es que si tú cumples un solo mandamiento de la ley, tienes que cumplir la ley entera. Si quieres vivir bajo la ley creyendo que la justicia viene por medio de la ley. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso fue que vino Jesús, para ponerle fin a la maldición de la ley y redimirnos para que por la fe en Cristo Jesús sea que podamos ser salvos. Alabado sea Dios. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está todo, maldito todo aquel que no cumpla todas las cosas escritas en el libro de la ley y las ponga por obras. Y por la ley nadie se puede justificar con Dios. Porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es por fe, sino que dice que todo el que pueda cumplir la ley tendrá que vivir por ella. Y ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley y de la esclavitud de la ley, porque Él fue hecho maldición en la cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13 dice que la ley fue la sombra de lo que había de venir. O sea, la sombra de Cristo. La ley fue el maestro sustituto hasta que Cristo vino, ya que los sacrificios hechos cada año no quitaban el pecado, ni podían hacer perfecto a todo el hombre, a todo el que se acercaba a Dios.
O sea, la ley no perfeccionaba al hombre, solo le mostraba su pecado y lo condenaba. Y la ley no ofrecía salvación, mas por la gracia y la fe en Cristo Jesús hay salvación para todo el que a Él viene. Porque la ley fue la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, pues nunca puede, por los mismos sacrificios hechos continuamente cada año, hacer perfecto a todos los que se acercan. Alabado sea Dios. Y eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Siendo Jesús, dice, si Jesús siendo judío, de la tribu de Judá y de la raíz de David, ¿por qué los cristianos no son judíos? Los cristianos no seguimos el judaísmo hoy en día porque el pacto mosaico ha sido cumplido en Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen que yo he venido para cancelar o revocar la ley o los profetas. No he venido a anular la ley, sino para cumplir la ley. Alabado sea Dios. Jesucristo vino para cumplir la ley y ponerle fin al periodo de la ley, al periodo donde la ley era lo que tenía que, la persona tenía que obedecer la ley, ponerla por obra. Pero habían imperfecciones. La ley no era por fe. La ley no traía salvación, no te redimía. Bajo la ley, bajo el periodo de la ley, los sacrificios cada año habían que hacerlos en propiciación por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo, siendo perfecto, trajo una dispensación nueva, la dispensación de la gracia, en la cual solamente por la fe en Cristo Jesús y la gracia podemos ser salvos. La ley nunca hubiera podido hacer eso. Pues Jesucristo vino, alabado sea Dios, para cumplir la ley, ponerle fin y traer a la luz la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 8 y versículo 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. En otras palabras, nosotros no vivimos en el Viejo Testamento como los judíos. Los judíos solamente creen en el Viejo Testamento. Hay un Nuevo Testamento, hay un nuevo pacto, en el cual el Nuevo Testamento está compuesto por los 4 evangelios, los cuales hablan en detalle la vida y ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador y Redentor. Y después de los 4 evangelios vienen las cartas de los apóstoles, alabado sea Dios, en los cuales en todas estas cartas escritas que componen el Nuevo Testamento, los apóstoles están predicando y hablando de Jesús. En otras palabras, el Nuevo Testamento está compuesto por Jesús. Ya no vivimos bajo el Viejo Testamento. El Viejo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Pero vivimos bajo un Nuevo Testamento en el cual muchas cosas cambiaron. Y ahora vivimos bajo un nuevo pacto. Ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios tremendo del Viejo Testamento, ahora ha puesto todo su poder, toda su gloria y su majestad sobre su Hijo Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento todo se hace en el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. En el Viejo Testamento
Los siervos de Dios, los que seguían a Dios, eran testigos de Jehová. No de los testigos de Jehová de hoy en día, que tienen esa secta, que tienen un montón de creencias locas. No, eran testigos del verdadero Jehová y eran siervos de Jehová. Y los profetas hablaban y hablaban en nombre de Jehová. Decían, así dice Jehová de los ejércitos, cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, todo es en el nombre de Jesús. Para ser salvo es en el nombre de Jesús. Para que tus pecados sean perdonados es en el nombre de Jesús. Para que tú seas sanado es en el nombre de Jesús. Para que los demonios se vayan es en el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Todo es en el nombre de Jesús. Los ángeles no se mueven a favor tuyo a hacer absolutamente nada ni protegerte, sino es en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús, porque Él lleva un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que delante de Él se doblará toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Jesucristo no le impuso nunca a nadie que tenía que guardar el sábado, ni tampoco que era pecado no guardarlo, o que afectaba a nuestra salvación. Los apóstoles discutieron fuertemente con los judíos mesiánicos porque querían imponerle a los cristianos gentiles que tenían que guardar el sábado, ser circuncidados y celebrar fiestas judaicas. Mas el apóstol Pablo les dijo que no le impusieran carga a los gentiles creyentes, los cuales ni siquiera sus padres pudieron cumplir o pudieron llevar. Creer en estas cosas es declarar a Jesús mentiroso y que su sacrificio en la cruz fue en vano. Jesús es nuestro reposo, en el cual podemos descansar en Él todos los días. Vivimos bajo un nuevo pacto, la gracia. No existe ningún texto bíblico en el Nuevo Testamento que indique que tenemos que guardar el día de reposo. Pero sí hay muchos textos bíblicos y mucha base bíblica que dicen que nadie nos juzgue o nos critique o nos imponga sobre nosotros que tenemos que guardar el día de reposo y que tenemos que ser circuncidados y seguir tradiciones judaicas. Alabado sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 4, versículos 10 al 11 dice que el apóstol Pablo reprende a los gálatas por pensar y creer que lo más importante para buscar a Dios y servir a Dios está en guardar los días y los tiempos y los años y los sacrificios, porque el hacer esto es estar en esclavitud. Dice, cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos. Los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren volver otra vez a esas débiles y pobres enseñanzas en las cuales quieren volver a caer en esclavitud? Ustedes siguen guardando días de fiesta y años y estaciones. Me temo por ustedes que yo, apóstol de Jesucristo, haya trabajado en vano con ustedes. No han entendido, no entendieron. Alabado sea Dios. Que vivir bajo la ley y creer que por guardar estas obras y por seguir estas tradiciones y estas cosas es que pueden tener un verdadero encuentro con Dios. Esas enseñanzas son débiles y solamente harán que ustedes caigan en esclavitud otra vez. Dijo, si siguen de esa manera,
si siguen creyendo estas cosas, que por guardar el día de reposo traen salvación o tienen un encuentro verdadero con Dios y ser circuncidados, si eso es lo que les traerá justicia y salvación, pues entonces yo he trabajado en vano con ustedes. Les he predicado en vano. En otras palabras, le está diciendo el apóstol. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les amonesta que se dejen de contender y juzgar a los unos a los otros por lo que comen, o que ciertos días son más importantes que otros, sino que el fuerte ayude al débil con amor, sin juzgarle, ni criticarle, ni condenarle. El que en su fe está convencido que puede comer de todo, no juzgue al que en su fe solo come legumbres. El que en su fe considera que todos los días son iguales, no juzgue o tenga contienda con aquel que en su fe no piensa igual. Cada uno esté convencido en su fe, sabiendo que al final del día todos tendremos que ir delante del Señor. Ayudémonos los unos a los otros con amor, sin discusión ni contienda, sabiendo que Cristo por todos murió y que todos nosotros vivimos para Él, y el día vendrá cuando tendremos todos que llegar al tribunal de Cristo. El apóstol Pablo: se dejen de contender de que si unos en su fe comen de todo y no guardan el día de reposo, y los otros en su fe no comen de todo porque ciertos alimentos los consideran no limpios, y guardan el día de reposo, que no se juzguen el uno al otro, que no peleen el uno contra el otro, ni trate uno de imponerle al otro. Porque lo más importante de todo esto es que Jesucristo por todos murió, y algún día todos iremos delante de Jesucristo en el tribunal de Cristo arriba en el cielo, y tendremos que dar cuenta, porque todas estas cosas saldrán a la luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dice: primero hubo un reposo bajo la ley mosaica, el día de reposo, descanso a la carne. El día de reposo es de la carne, de descanso para la carne. Pero cuando Jesús apareció, trajo a la luz el evangelio de gracia y salvación, y abriendo la puerta a un reposo mucho mejor que el primero. O sea, Jesucristo trajo a la luz y abrió la puerta para traer un reposo aún mejor que el anterior. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando Jesús venga por su pueblo, seremos partícipes de ese reposo espiritual, hermoso y glorioso, junto con Jesús para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, que era más grande que el día de reposo. Cuando Jesucristo vino, nos trajo un reposo mucho mejor que el anterior, porque el anterior era reposo de la carne y en nada aprovechaba el espíritu, era para la carne. El día de reposo es para la carne, pero Jesucristo abrió la puerta y trajo un reposo que es espiritual, que es beneficio para nuestro espíritu. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y Jesucristo es nuestro reposo. Y cuando el rapto ocurra, suene la trompeta y el pueblo de Dios vuele para arriba, para el cielo, se completará ese reposo y será una realidad en nosotros, ese reposo espiritual que es Jesucristo. Y siempre estaremos en ese reposo espiritual con Cristo Jesús. Vivir conforme a la carne es vivir conforme a la ley.
Y el que vive bajo la ley tiene que cumplir toda la ley, o si no, su castigo es la muerte. Pero vivir según el Espíritu es vivir bajo la gracia. Y bajo la gracia somos salvos por gracia y no por obras. Y por la fe en Cristo Jesús. Los que viven según la carne se alimentan del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque ese árbol representa la ley. Porque la ley le muestra al ser humano lo que está bien y lo que está mal. Y el castigo o condenación, pero no le ofrece salvación. Ni tampoco es por fe. Pero Jesús derramó sangre preciosa y trajo a la luz esperanza y salvación. Y por la fe en Él obtenemos salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 44. Pedro, junto con los judíos de la circuncisión, van a casa de Cornelio, un gentil. Y en casa de Cornelio estaba Cornelio y su familia y sus amigos, gentiles. Y dice la Biblia que los judíos de la circuncisión y Pedro, el apóstol, quedaron atónitos y asombrados cuando vieron que sobre Cornelio y los suyos cayó el Espíritu Santo. Y Cornelio y los suyos eran gentiles y no eran convertidos al judaísmo, ni al judaísmo mesiánico, ni tampoco guardaban el día de reposo. La gracia de Jesús se extendía aún hacia los gentiles y su Santo Espíritu también era para ellos. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 11 y versículo 1 comienza diciendo que los judíos mesiánicos comenzaron a discutir con Pedro porque los gentiles recibieron la palabra de Dios y Pedro entró en la casa de un gentil incircunciso. Y también Pedro comió con Cornelio y los suyos. Pedro, antes de ir a la casa de Cornelio, Dios le dio una visión donde vio animales que los judíos consideraban inmundos. Y oyó una voz que le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: no comeré cosas inmundas. Mas Pedro oyó la voz de Dios que le dijo: lo que yo limpié, no lo llames inmundo. El evangelio a través de Jesucristo era para todos, judíos y gentiles. Su misericordia y gracia es para todos y su Santo Espíritu para todos es. Por lo tanto, nadie puede juzgar, criticar, forzar a los cristianos a guardar días de reposo o circuncidarse o celebrar fiestas judías, porque los apóstoles establecieron que no es necesario. Solamente podemos ser salvos por gracia y por la fe en Cristo Jesús y no por las obras. Si un cristiano gentil quiere aprender hebreo, quiere decir los nombres de Dios en hebreo, quiere celebrar fiestas judías, quiere acercarse más al pueblo judío por el amor que le tiene al pueblo judío y quiere escuchar música judías, lo puede hacer. Después que siga creyendo totalmente que somos salvos por la gracia y la fe en Cristo Jesús. El problema no está en que una persona crea y diga los nombres de Dios como Hashem, Adonai, Elohim, nombres hebreos de Dios, o escuchar música de Israel, o celebrar de las fiestas de Israel. El problema no está en eso. El problema está cuando la persona piensa y cree que es necesario guardar
el día de reposo, o circuncidarse, o guardar todas estas cosas para ser salvo, porque el que no lo hace está en pecado. Ahí es donde está el problema y tenemos que cuidarnos. Ese movimiento mesiánico se viene extendiendo por Latinoamérica y en muchos lugares, y muchas personas que son del movimiento mesiánico se infiltran en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas y pentecostales, y comienzan a hablarle a muchos de los 10 mandamientos, de la ley, de que es necesario seguir estas cosas, de que hay que volver a las raíces a nuestras raíces judías, de que si hacemos estas cosas nos acercamos más a Dios, de que Jesús era judío, por lo tanto uno tiene que acercarse más al judaísmo, de que es necesario mencionar el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua Yamashiach, Jesús el Mesías, porque si lo mencionas en cualquier otro lenguaje no tiene poder o no sirve, lo cual es un disparate, porque el poder está en Jesucristo, en Dios, y el nombre, no importa en qué lenguaje tú menciones a Jesús, tiene el mismo poder para sanar, para libertar, para perdonar pecados, para salvar. Entonces, si fuera así, de esa manera, que solamente hay que mencionarlo en hebreo, entonces prácticamente casi toda la tierra, todo el mundo entero se perdería y se iría al infierno, porque hay millones, billones de personas los cuales mencionan el nombre de Jesús en su idioma y nunca han mencionado el nombre de Jesús en hebreo. Probablemente nunca lo mencionarán. Entonces quiere decir que todos los millones y millones y millones y millones de cristianos desde los tiempos antiguos de los apóstoles, desde que la iglesia primitiva comenzó y nació hasta el día de hoy, que mencionan el nombre de Jesús en su propio idioma, que nunca mencionan Yeshua o mencionaron Yeshua, se fueron al infierno porque no lo mencionaron en hebreo. Eso es un disparate. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma alaba la gloria del nombre de Cristo Jesús. Estas personas se infiltran en las iglesias evangélicas para tratar de convencer a muchos y tratar de convencerlos para que crean sus creencias. Eso está en la Biblia. Si nos vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 3 y 4, podemos ver unos falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar. Filipenses dice Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículos 3 al 4, dice que Pablo dice: ni aun Tito, que estaba conmigo, aun siendo griego. Tito no era hebreo ni judío, era griego. Ni aun Tito, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. Alabado sea Dios. Pablo está diciendo claramente que ni aun Tito, que era gentil,
lo pudieron obligar a circuncidarse. Y eso que habían falsos hermanos, en otras palabras, habían mesiánicos introducidos, alabado sea Dios, judíos mesiánicos, estaban introducidos ahí, espiando. ¿Para qué? Para tratar de convencerlos, de convencer a Pablo, de convencer a Tito, de convencer a los creyentes de Jesucristo, para que dejaran la libertad que tenían en Jesucristo y volvieran a la esclavitud de las obras de la ley. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero Pablo ni Tito, que estaba con él, cedieron. Se permanecieron ahí firmes y no se dejaron convencer. Alabado sea Dios. Ahora, Filipenses capítulo 3 y versículo 10 le llama a estos judíos mesiánicos y a estos mesiánicos gentiles que creen de la misma manera, mutiladores del cuerpo. Dice, guárdense de los perros y de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. El circuncidarse es mutilarse el cuerpo. Médicamente dicen que hay beneficio a la persona circuncidarse, pero no es un requisito de que si te circuncidas puedes acercarte más a Dios o vas a ser salvo o estás en pecado si no te circuncidas. Y eso es algo de la carne. Dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que viven en el Espíritu, los que le sirven a Dios en espíritu y en verdad, se han circuncidado la carne espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, han circuncidado la carne y viven en el Espíritu para Dios. Y se glorian en Jesucristo, porque no confían en la carne, sino el Espíritu. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9 dice que habían falsos judíos en la sinagoga de Satanás. Dice que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en las 7 iglesias de Apocalipsis, le dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay pruebas en el Nuevo Testamento, hay pruebas que el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente, con 5.700 manuscritos, pero no hay evidencia de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. O sea, estas personas, muchas de estas personas, judíos mesiánicos y mesiánicos, creyentes gentiles, dicen que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Eso es para justificar el hecho de que no creen en el Nuevo Testamento en su totalidad, completamente. Ahora, volviendo atrás a Apocalipsis 3:9. Podemos ver cómo en la iglesia de Filadelfia el Espíritu de Dios le habla acerca de que habían gente haciéndose pasar por judíos, pero no lo eran. Eran unos mentirosos y estaban infiltrados ahí. Eso se puede ver hoy en día. Hay mesiánicos gentiles, los cuales están tan aferrados al mesianismo y al judaísmo mesiánico, a los cuales
se van al punto de aprender hebreo y guardar todas estas cosas y creer y tratar de pasarse por judíos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero podemos ver cómo se infiltran falsos adentro de la iglesia. Y hoy en día en las iglesias evangélicas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se les da parte a estas personas, si se les permite seguir viniendo a la iglesia, van a causar confusión. Van a buscar la gente más débil que no tiene mucho conocimiento en la iglesia para traerle todos estos textos apoyando todo lo de los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento. Y muchos terminarán siendo convencidos y creyendo en estas cosas. Por eso es necesario que los pastores estén alerta, que tengan visión y vean estas cosas. En mi iglesia, en la iglesia donde yo asisto, hay una familia los cuales son creyentes mesiánicos y llevan años ahí y han convencido a muchos y han introducido canciones, muchas canciones de Israel, han tratado de introducir el día de reposo y todas estas cosas. Gracias a Dios todavía hay muchos que creen firmemente en que somos salvos bajo la gracia y la fe en Cristo Jesús y que no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero es un peligro y es necesario que se tome carta en el asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy todavía esa gente, esa familia está en la iglesia. Todavía siguen ahí. Y estamos orando para que el Señor meta su mano de una manera sobrenatural y los cambie, para que ellos cambien y se vuelvan creyentes de Jesucristo y no mesiánicos. O que los saque de ahí y restaure la iglesia, porque esto es un peligro. En una ocasión, mi hermana estaba dando una clase, ella es maestra, y se levantó la cabeza de la familia, el hombre, el cual tiene más conocimiento entre ellos, y se atrevió a decirle a mi hermana que el no guardar el reposo era pecado. Eso es un disparate, porque ya hemos tocado textos bíblicos que hablan que nadie les imponga que tienen que guardar días de reposo, ni los critique, ni los fuerce. Alabado sea Dios. Es un peligro y hay que estar atentos a estas cosas. Ahora, si fuera pecado el no guardar el día de reposo, entonces millones y millones de cristianos desde hace 2000 años atrás, de los tiempos de Jesús hasta ahora, que recibieron a Jesús como Salvador, se fueron al infierno. Si mencionara el nombre de Jesús en cualquier otro idioma que no sea hebreo es pecado o no tiene valor, entonces millones y millones de cristianos desde los tiempos de Jesús hasta ahora que no fueron hebreos y nunca mencionaron el nombre de Jesús en hebreo, se perdieron para siempre. Hay evidencia contundente bíblica de que un cristiano no necesita guardar el día de reposo para ser salvo, o circuncidarse o seguir tradiciones judaicas para servir a Dios. Esas evidencias bíblicas están en la palabra de Dios
y son inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, que decir que si no guardamos el día de reposo, estamos en pecado y que debemos de ser circuncidados y que el nombre de Jesús solo debe ser mencionado en hebreo y no en otro lenguaje, se declara a Dios mentiroso. Y la persona cae en tela de juicio, porque Apocalipsis dice claramente que el que le quite o le añade a la palabra de Dios, caerá sobre ellos las plagas de este sagrado libro. Alabado sea Dios. Hasta aquí esta reflexión. Y recuerda que solo Cristo salva, solo Cristo sana y solamente Jesucristo tiene el poder para transformar al ser humano. Dios les bendiga.